Si compraste una casa o un departamento a través de Infonavit y seguiste el consejo de tus amigos o de tus papás que te dijeron réntalo para que ese departamento o casa se vaya pagando solo, si esto lo hiciste antes del 2013, déjame decirte que estabas fuera de la ley porque estaba totalmente prohibido. Pero el mismo Infonavit, dándose cuenta de esto posterior a ese año, determinó algunos lineamientos que, si son seguidos al pie de la letra, evitarían una multa o una sanción por el arrendamiento de ese bien. Así que ya está permitido, sí, pero tenemos que seguir los lineamientos. Realmente son muy sencillos, son muy simples y vamos a decir cuáles son. El primero de ellos y el básico es estar al corriente en cuanto a los pagos de tu crédito. Ahora, si ya pretendes darlo en renta o en arrendamiento, tendrías que acercarte al Infonavit y dar el aviso de que tienes la intención precisamente de otorgarlo en renta. Número 2, una vez que nosotros hemos hecho esa solicitud, nos tienen que autorizar y posterior a esto, nosotros vamos a tener que ofrecer un contrato de arrendamiento, es decir, tenemos que firmar un contrato de arrendamiento con nuestro inquilino, con nuestro arrendatario y pues también se nos está solicitando un aval. Recuerden que durante el tiempo de duración de este contrato de arrendamiento, el aval tendrá, además de ser el propietario y de ese inmueble y además de no tener ningún gravamen al respecto de ese bien, pues tampoco puede hacer venta de ese inmueble. Así que ese es uno de los datos bien importantes para este trámite. Siguiendo con esos lineamientos, una vez que nosotros ya tengamos el contrato, esta vez no por duplicado, sino por triplicado, firmado completamente, tenemos que llevarlo al Infonavit en copia simple. Acuérdate que se tiene que quedar una copia con el arrendador o dueño, posterior dueño de ese inmueble una vez que finalice el crédito. 2, tiene que tenerlo también el inquilino y la tercera copia tendría que dejarse directamente en oficinas de Infonavit. Recuerda que es una copia simple, entonces no tenemos mayor problema con esto. Pero sí hay un recordatorio que quiero dejarte en este punto y es que rentar sin una autorización del Infonavit cuando tu crédito está activo o cuando está desactualizado ese crédito por falta de pagos, pues entonces nos podemos hacer acreedores a una sanción o una multa que, claro está, se va a introducir en el momento de tener los recibos de pago de ese crédito. Esto significa que todas esas sanciones, todas esas multas que puedan existir se van a ir directamente al pago de la mensualidad. Así que es bien importante estar al corriente en ello. Y último punto, te voy a decir cuáles son los elementos básicos que tiene que traer ese contrato que le tienes que dejar en copia simple al Infonavit. Número 1, tenemos que traer los nombres del arrendador, del arrendatario y del aval. Tenemos que tener también por lo menos la copia simple del título de propiedad de ese inmueble, que es el del aval. Y vamos ahora con los datos del inmueble en renta, que son precisamente la ubicación, los metros, las colindancias. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados? ¿En qué condiciones lo estás entregando? Si tiene agua, si tiene luz, si tiene drenaje, ventanas, focos, sockets, todo ese tipo de determinaciones muy especificadas para poder señalar en qué condiciones estás entregando ese inmueble. Obviamente tenemos que incluir también el monto de la renta, que es lo más importante, y en su caso, si es que tenemos que dejar algún depósito en garantía y qué pasaría con él al final de ese arrendamiento, o si hay una renovación de contrato, si este se quedaría como efecto todavía de depósito para el segundo, o si se tomaría a cuenta de la renta del siguiente mes y posteriormente reponer ese depósito. También tenemos que hablar acerca de la duración de ese contrato y, bien importante, las firmas y las acreditaciones, que en este caso son las identificaciones oficiales por ambos lados. Este dato es bien importante porque si nosotros tenemos un contrato que no está firmado por alguna de las partes y se lo presentamos al Infonavit, el Infonavit fácilmente lo va a rechazar y no nos va a dar la autorización para ese arrendamiento. Finalmente, recuerden que cuando estamos en el régimen de condóminos,
Existen reglamentos también que deben ser seguidos y respetados por los inquilinos o por los habitantes de ese lugar. Entonces también se tiene que anexar una copia del reglamento interior. Espero que esta información les sea de ayuda, espero que la compartan, espero también que se suscriban a Barra Legal Podcast y recuerden, soy Cristian Canales, nos escuchamos la próxima.